público que nos sigue en este su programa que nace de un voluntariado, la Cátedra de los Jueves. Esta es una sesión muy especial, pues como contábamos ahí en la previa, el doctor Iván Meini Méndez también fue testigo en su momento como procurador público de la labor desempeñada por la doctora Inés Villa Bonilla, que el día de hoy ha recibido un homenaje en la Corte Suprema de Justicia de la República debido a su implacable trayectoria como magistrada en los diversos encargos que le tocó asumir. Y uno de esos encargos fue precisamente ser primero coordinadora de la ex Sala Penal Nacional y luego primera presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por lo cual le pedí una licencia a nuestro público y a nuestro expositor para pasar un video que se ha preparado con ocasión de este homenaje, para que lo puedan pasar y mientras nosotros vamos haciendo una pequeña reseña. A nuestro público, señalarle que precisamente la creación de este su programa, que ya va por 8 temporadas, se debió a una iniciativa de quien habla como responsable de la implementación del Código Procesal Penal en nuestra ex Sala Penal Nacional, que en ese momento era coordinadora la doctora Inés Villabonilla, quien apenas simplemente nos escuchó exponer el proyecto, lo apoyó con una decisión tal, y yo recuerdo perfectamente sus palabras cuando ella dejó de ser presidenta de la Corte, mientras vemos ahí el video que se preparó. Muchas gracias por su atención. Este video que ha sido preparado resume décadas de trabajo por la doctora Villa, 4 décadas exactamente dedicadas al servicio de impartir justicia. Y decía que precisamente en el momento que la doctora Villa dejó esta Corte Superior para tomar altas funciones en la Corte Suprema, hizo un encargo especial en el sentido de que nunca cejara en todos los esfuerzos para que la Cátedra de los Jueves se mantuviera, ¿no? Pese a las dificultades, al desánimo que a veces puede ocurrir, porque estar 8 años seguidos con los expositores y coordinar este programa de capacitación permanente es una labor muy ardua. Y qué duda cabe que nosotros desde aquí, desde la Cátedra de los Jueves, rendimos también y nos sumamos a este homenaje a tan impecable jueza que realmente ha dejado un legado que los magistrados del país debemos seguir. Sin más, entonces, anunciar el tema del estado actual de la imputación objetiva, especial mención al comportamiento neutral, a cargo de nuestro distinguido invitado, doctor Iván Meini Méndez. Este es un tema estelar en la formación de cualquier abogado y sobre todo de aquel que está dedicado al ámbito penal. Es una materia de inevitable estudio. De tal manera que hoy día, con el rigor académico que conocemos y caracteriza a nuestro expositor, nos vamos a disfrutar de una jornada académica muy sustantiva, en la cual dejarán muchas enseñanzas, preguntas y reflexiones para los jueces de esta Corte Superior Nacional y a todo nuestro público que nos sigue a nivel nacional e internacional. El agradecimiento, doctor Iván Meini, por aceptar nuestra invitación
y preparar este tema espinoso como delicado. Bienvenido a esta su cátedra y adelante y muchos éxitos a nuestro público. Les garantizo que esta es una sesión que va a marcar huella en la cátedra los jueves. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Antes de darle pase a nuestro distinguido expositor, rápidamente su hoja de vida. Iván Meini Méndez es abogado por la Universidad Católica del Perú y doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz en el año 2002, profesor principal a tiempo completo y coordinador del Grupo de Investigación de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Católica del Perú. Ha realizado estancias e investigación postdoctorado en la Universidad de Cádiz en España, en la Universidad de Freiburg, en la Universidad de Göttingen y en el Instituto Max Planck, todas estas en Alemania, en la Universidad Freiburg de Suiza y en la Universidad de los Andes en Colombia. Ha sido procurador adjunto anticorrupción, jefe de la Unidad de Investigaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción, miembro de la Comisión Especial Revisora del Código Penal, miembro del Consejo Nacional de Política Criminal y del Comité Asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, autor de libros como Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Teoría Jurídica del Delito, el dominio de la organización en Derecho Penal, la responsabilidad penal del empresario por los hechos cometidos por sus subordinados, imputación y responsabilidad penal, y en el año 2022 el delito de trata de personas como forma de explotación contemporánea, publicado por el Fondo Editorial del Poder Judicial. Ahora sí le damos pase al doctor Iván Meini Méndez. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos los que están aquí presentes, los que están siguiendo esta sesión a través de las redes sociales. Doctor Sabonay, muchas gracias por la invitación, por su presencia, y a través suyo permítame enviar un cordial saludo a los jueces, juezas y a todo el personal que trabaja en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Y cómo no sumarme de la manera más efusiva al muy merecido homenaje que se le ha tributado esta tarde a la doctora Inés Tello, Villa Bonilla, perdón, a quien tuve el privilegio de conocer allá por el año 2003, cuando ella integraba una de las salas superiores anticorrupción, y ya desde entonces era conocida como una dama estudiosa del derecho, muy competente, profesional, impecable en la administración de justicia. De manera que también mi saludo para ella y para los jueces y juezas de esta Corte Superior Nacional en Justicia Penal Especializada. Yo me he tomado la libertad de venir presencialmente porque me parece que puede ser mejor. Y también como muestra de respeto a jueces y juezas y a la labor que se lleva a cabo en esta Corte Superior. El tema efectivamente reza el estado actual de la imputación objetiva, especial mención al comportamiento neutral. Este título puede llevar alguna confusión. Es altamente complejo intentar esquematizar el estado actual de una teoría como la imputación objetiva que está en permanente desarrollo, sobre el cual se ha escrito muchísimo, se sigue escribiendo, sobre el cual hay mucha jurisprudencia, pero de todos modos intentaré establecer algunas pinceladas, las que el tiempo me permita, en torno a lo que, al menos desde mi punto de vista, la jurisprudencia nacional permite entender como el estado actual de la imputación objetiva. Verán ustedes que en algún momento de mi exposición me valdré de algunas diapositivas que dan cuenta de algunos extractos de sentencias y recursos de nulidad, sobre todo de la Corte Suprema, para intentar fundamentar mi propio punto de vista a partir de lo que la jurisprudencia peruana está trabajando como imputación objetiva. Pues bien, me voy a permitir leer en parte mi intervención, dado que la he preparado de esa manera. El principio básico de la así denominada teoría de la imputación objetiva consiste en analizar la relación que debe mediar
entre el comportamiento del autor y el resultado típico, para afirmar que se ha realizado el tipo objetivo de un delito de resultado. Durante muchos años, esta cuestión, la relación entre el comportamiento y el resultado típico, fue abordada, estudiada y solventada por distintas teorías de la causalidad. En términos muy generales, las teorías de la causalidad propusieron que la relación entre el comportamiento y el resultado lesivo debía analizarse a partir de consideraciones fenomenológicas. Esto es, el vínculo que permitiría atribuir un resultado a un acto se establecía según percepciones naturalísticas. Bajo esta concepción, de raigambre evidentemente causalista, se trataba en definitiva de describir, según las leyes de la naturaleza, si y cómo un determinado comportamiento había causado un determinado resultado, o, visto desde otro ángulo, si y cómo un determinado resultado sería consecuencia de un concreto comportamiento. Se entiende así porque en su origen la doctrina y la jurisprudencia se refirieron a esta problemática como la imputación objetiva del resultado. Esta terminología, imputación objetiva del resultado, no deja dudas acerca de la finalidad que persigue y, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo empleada por gran parte de la doctrina, dándose a entender que ahora, como hace más de 50 años, la cuestión nuclear de la tipicidad en los llamados tipos de resultado sería la atribución precisamente del resultado a un comportamiento. Para la imputación de un resultado a un comportamiento que se presenta como su posible causa, las relaciones de causalidad, sin embargo, no logran ofrecer respuestas satisfactorias. Recuérdese que la teoría de la equivalencia de las condiciones, la conditio sine qua non, conduce irremediablemente a considerar causa del resultado lesivo comportamientos que se ubican en un tiempo y lugar absolutamente lejanos al menoscabo del bien jurídico, pero que, si se suprimen mentalmente, desaparecería también el resultado, confirmándose así la causalidad. Es el caso de la fabricación del arma que usa el homicida o la procreación del delincuente por parte de sus padres. Es evidente que nada se gana por el hecho de identificar las posibles causas del menoscabo al bien jurídico si es que no se puede separar las que realmente interesan al derecho penal de aquellas otras que, desde un inicio, resultan penalmente irrelevantes. La teoría de la adecuación, por su lado, tampoco pudo ofrecer una respuesta satisfactoria a la problemática planteada, pues estimaría como causa del resultado aquellos comportamientos que, incluso cuando se actuara alternativamente de manera ajustada a derecho, hubieran producido el menoscabo al bien jurídico. Por estas y por otras razones que en la actualidad resultan suficientemente conocidas y aceptadas, es común admitir que las teorías de la causalidad no pudieron garantizar que los únicos comportamientos que se califiquen como típicos sean precisamente aquellos que adquieren el significado de un comportamiento penalmente prohibido, debido al peligro inherente para producir los resultados que el ordenamiento jurídico desea evitar. La teoría de la acción final tampoco logró imponer su propuesta al respecto. Autores como Armin Kaufmann primero y luego Hirsch, Strenze y Gracia Martín después sostuvieron, a partir de los planteamientos de la teoría final de Welsel, que los únicos cursos causales que debieran tomarse en cuenta en la tipicidad debían ser aquellos que pudieran quedar abarcados por el conocimiento del sujeto como elemento del dolo. Esto no fue posible. El fracaso del finalismo para restringir la relevancia típica de ciertas relaciones de causalidad se debió básicamente al hecho de que el conocimiento y las eventuales intenciones con que actúa el sujeto, el dolo en la teoría final de acción, se refiere al conocimiento e intenciones que tenga el infractor al momento en que actúa. Esto es, el momento en que se debe actuar con dolo es cuando se realiza el comportamiento típico. Mientras que la restricción de la tipicidad que aquí interesa consiste en descartar los cursos causales que, por extraordinarios o excepcionales, o por ser totalmente ajenos a la competencia del sujeto, ni siquiera se prohíben con carácter general. Esta
La prohibición de comportamientos con carácter general es una cuestión objetiva y no subjetiva. No depende de los conocimientos del concreto sujeto, ni de las intenciones con las que pueda actuar. Depende de la forma en que el ordenamiento jurídico ha distribuido la libertad de actuación de las personas. Y este, insisto, es un criterio estrictamente objetivo. Los límites de la libertad de actuación que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas y que permite determinar qué se puede hacer y qué se encuentra prohibido, no se construye a partir de los conocimientos o intenciones del sujeto. Dicho como un ejemplo, al ferretero no se le prohíbe vender un destornillador, aun cuando pudiera sospechar que será utilizado indebidamente como arma homicida. Y al panadero no se le prohíbe vender un pastel, aun cuando pueda intuir que luego se le colocará un poderoso veneno para aniquilar a quien se lo vaya a comer. En ninguno de estos casos estamos en presencia de una posición de garante. Por estas razones, hace ya muchos años, autores como Larentz y Honig, y luego autores como Roxin, Frisch, Jacobs, Rudolphi y Pavlik en la actualidad, sugieren que lo relevante en la dimensión objetiva de la tipicidad y lo que permitiría identificar los comportamientos cuyo sentido se corresponda con el tipo objetivo de un determinado delito, no es la descripción naturalística del menoscabo indeseado de un bien jurídico, ni la explicación causal de dicho menoscabo, sino que, por el contrario, lo relevante sería determinar cuándo el menoscabo de un bien jurídico adquiere el significado de desvalor en derecho penal. Para ello, y en la actualidad esto considero resulta prácticamente incuestionable, se acude al criterio normativo del riesgo prohibido. Expresado en pocas palabras, solo los comportamientos activos o omisivos, dolosos o culposos, que crean de manera desaprobada un riesgo penalmente relevante, significan un desvalor de acción que puede dar lugar a un injusto penal. A partir de este breve preámbulo que he descrito, y teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo, me limitaría a desarrollar dos planteamientos que, en lo que soy capaz de observar, se derivan de la evolución de la llamada teoría de la imputación objetiva y condicionan su aplicación en la actualidad por parte de la jurisprudencia peruana. En primer lugar, intentaré demostrar que, más allá de que algunos sectores sigan empleando la locución imputación objetiva del resultado, y a pesar que numerosos y muy reputados autores distingan entre la imputación del comportamiento y la imputación del resultado, en la actualidad no se trata de si un resultado lesivo debe ser imputado como consecuencia a un determinado comportamiento. Si se observa con cuidado, la teoría de la imputación sugiere en la actualidad que los casos prácticos reales, complejos o sencillos, se resuelven ya a nivel del comportamiento típico. Esto es, la creación desaprobada de un riesgo como atributo de un comportamiento obliga a analizar si el comportamiento es objetivamente típico o no. Los criterios o filtros de imputación objetiva que utiliza la jurisprudencia nacional son todos criterios o filtros para determinar el riesgo típico del comportamiento y no criterios para imputar objetivamente el resultado o para descartar dicha imputación. Este primer planteamiento conducirá a aceptar que el juicio de tipicidad objetiva versa sobre la desvaloración de un comportamiento por crear de manera desaprobada un riesgo, o, dicho con otras palabras, de estimar o no penalmente prohibido ex ante un determinado comportamiento, con independencia de los resultados que cause o no cause cuando dicho comportamiento se realiza. En segundo lugar, intentaré plantear que la evolución de la teoría de la imputación objetiva ha remecido la estructura del delito, a tal punto que resulta muy difícil seguir imaginando el delito tal como fuera concebido por List y Belling a principios del siglo pasado. Esto es, como un comportamiento típico, antijurídico y culpable. La así llamada normativización del derecho penal que ha impulsado la imputación objetiva trasciende la problemática de la relación de causalidad en los delitos de resultado. Ha impactado decididamente en los límites entre el tipo objetivo y subjetivo, en la participación criminal, en el error y sobre todo, y esto es lo que me interesa destacar aquí y ahora,
en la concepción del delito como el comportamiento que realiza un sujeto imputable que vulnera la norma de conducta, entendida esta norma de conducta como directiva que impone la obligación de respetar las libertades de actuación reconocidas por el ordenamiento jurídico para el resto de personas, y que el derecho penal protege de manera subsidiaria, tal como se lo impone su naturaleza de última ratio. Precisamente, cuando una persona se limita a actuar según los roles que la sociedad y el ordenamiento jurídico le reconocen, esto es, cuando se mantiene dentro de los contornos de la libertad de actuación que el propio ordenamiento le reconoce, su comportamiento no puede adquirir nunca el sentido de un comportamiento típico, aun cuando causalmente contribuye al hecho ilícito de un tercero. Los comportamientos neutrales, que es a lo que me referiré en la última parte de mi ponencia, constituyen precisamente la manifestación más perfecta del ejercicio de un derecho o del cumplimiento de un deber, tal como lo regula el artículo 20, numeral octavo de nuestro Código Penal. Pues bien, con respecto a lo primero, el precepto penal puede ser descrito como un conjunto de signos lingüísticos esbozados por el legislador. Los tipos penales, lo sabemos, se encuentran redactados en la ley penal de manera genérica, abstracta, impersonal y atemporal. En no pocos casos, los tipos penales describen solo la producción de un resultado o la modificación del mundo externo. Sucede así, por ejemplo, con el homicidio, el que mata a otro, o en las lesiones, el que causa a otro daño en la salud. Y sucede así, por regla general, también en muchos delitos de resultado contra la vida, el cuerpo y la salud, el honor, libertad y patrimonio. Aun cuando el legislador se empeñe en respetar el principio de legalidad e intente cumplir su labor con el mayor de los sigilos, el tipo penal nunca podrá expresar de manera absolutamente precisa y expresa el comportamiento prohibido. Dado que las leyes penales se expresan por escrito, estas arrastrarán las limitaciones que tiene el lenguaje escrito como medio de comunicación. Superar estas limitaciones requiere, como mínimo, reconocer la necesidad político-criminal de interpretar teleológicamente los tipos penales. Esto es, atribuirle un significado a la ley penal a partir de su razón de ser. A nivel de tipicidad, dicho significado no puede ser otro que el de un comportamiento ex ante prohibido. Expresado en palabras más sencillas, en la atribución o no de un significado jurídico penal al suceso descrito como delito en la ley penal, juega un rol fundamental la llamada teoría de la imputación objetiva. Y es que, para decirlo en palabras de Frisch, este significado jurídico penal recaerá en el comportamiento cuando, de acuerdo a las valoraciones del ordenamiento jurídico, se trate de un acto que no debe realizarse con carácter general, debido al peligro inherente que porta, un peligro al que se llega en base a la experiencia colectiva, una posibilidad cierta o una probabilidad de producción del resultado indeseado que legitima precisamente la prohibición del comportamiento como comportamiento de riesgo. Sobre la base de este razonamiento, es posible sostener que cuando se revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema y de algunas salas superiores, sobre todo en los últimos años, se advierte como mínimo dos situaciones. Por un lado, que la teoría de la imputación objetiva forma parte ya del bagaje dogmático jurisprudencial. Que el Código Penal no contenga referencia alguna a la imputación objetiva no es obstáculo para que nuestra jurisprudencia haya asumido los criterios o filtros de imputación objetiva como elementos teleológicos que permiten restringir el significado jurídico de los tipos penales. En segundo lugar, y por otro lado, se advierte también que no existe unanimidad de criterio en la forma como se concibe a la imputación objetiva en la jurisprudencia. Los filtros de imputación objetiva no se emplean siempre de la misma manera, ni se les reconoce el mismo contenido o los mismos límites. No siempre se aprecia el mismo marco teórico, ni siempre se ofrecen los mismos resultados a casos semejantes. A pesar de ello, sí es posible afirmar, revisando la jurisprudencia nacional, que serían 4 los filtros de imputación objetiva que utilizan nuestros magistrados y que son además filtros o criterios avalados por la doctrina. Principio de confianza, prohibición de regreso,
responsabilidad de la propia víctima y comportamiento neutral. Si bien el elemento común que vincula a estos criterios o filtros es que todos ellos permiten restringir el universo de comportamientos objetivamente típicos y considerar como tales solo aquellos que, aun cuando contribuyan causalmente a menoscabos indeseados, no crean de manera desaprobada un riesgo, cada uno de ellos, cada uno de estos criterios tendría su propia razón de ser, su propia singularidad. Me voy a valer en los próximos minutos de unas diapositivas que he preparado. Si soy capaz de presentarlos. No sé. No sé cómo. Bueno, pero tampoco es estrictamente necesario, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Disculpen la falta de dominio de la informática. Bueno, comentaba que cuando uno revisa la jurisprudencia, es altamente probable que podamos llegar al consenso, que son estos cuatro, los que tienen ustedes en pantalla, los criterios que se suelen utilizar al menos con más frecuencia por nuestra jurisprudencia. La propia jurisprudencia ha reconocido aquello que planteé como primer problema que quería abordar. Esto es la ubicación sistemática en la teoría del delito de los criterios de la imputación objetiva a nivel del comportamiento y no del resultado. No voy a leer yo el extracto de este recurso de nulidad, lo tienen en todo caso ustedes en pantalla, pero podrán ver que, al menos en esta jurisprudencia y en otras, entiende que la ubicación de la teoría de la imputación objetiva y por tanto de los criterios que permiten declarar la atipicidad objetiva de un determinado comportamiento son precisamente criterios que neutralizan la tipicidad del acto, del comportamiento. Permiten determinar el significado social de un determinado comportamiento, con independencia de si en el caso concreto ese comportamiento causa, provoca o conlleva la producción o no de un resultado lesivo. Algo similar se resuelve en este recurso de casación, un poco más reciente, en donde además se establece algo que, para quien habla, resulta gravitante. Al menos en los delitos de dominio, dice esta casación, podremos extenderlo luego también a delitos de infracción de un deber, la imputación objetiva implicaría la concurrencia de dos elementos. Siempre desde una perspectiva ex ante, como lo resuelve la Corte. El primer elemento sería que el agente cree un riesgo penalmente prohibido, es decir, la creación desaprobada de un riesgo. Y el segundo elemento o criterio, que el agente no se organiza adecuadamente en el ámbito de competencia por ese riesgo prohibido. Palabras más, palabras menos, lo que está exigiendo como segundo requisito de la imputación objetiva, en este caso la Corte, es una posición de garante. No solamente la creación desaprobada de un riesgo, sino la competencia, precisamente, por haber creado ese riesgo desaprobado o por teniendo la obligación jurídico-penal de evitarlo, no lo evita o no lo atenúa. Y solo para terminar este pequeño preámbulo, también una reciente casación, la 526 del 2022 de la Corte Suprema, termina reconociendo que la problemática de la imputación objetiva, al menos tal como la concibe la Corte Suprema, es básicamente un problema de determinación del comportamiento típico. Y por tanto, no entran aquí consideraciones ni causalísticas,
ni del resultado, ni tampoco de la intención ni el conocimiento con el que pueda haber actuado el sujeto. En pocas palabras, es una cuestión estrictamente objetiva. En detalle, principio de confianza. He intentado buscar alguna conceptualización de la Corte Suprema sobre el principio de confianza y creo haberla encontrado en este recurso de casación 86-2021. Cuando un sujeto obra confiado en que los demás actuarán dentro de los límites del riesgo permitido, no cabe imputarle penalmente la conducta. El riesgo prohibido se ha presentado como consecuencia de haberse cumplido cabalmente el ordenamiento frente al incumplimiento de otra persona, a quien también se le exigía normativamente la conducción adecuada de su comportamiento. Aun cuando la terminología principio de confianza pueda sugerirnos que en estos casos el sujeto incurre en error, confía cuando no debía o se extralimita en lo que el ordenamiento le permite confiar, en puridad no es una cuestión de dolo ni de error. El principio de confianza es una terminología que se refiere, como lo dice el recurso de casación, a los ámbitos de libertad jurídicamente garantizada, es decir, aquello que el ordenamiento jurídico le permite a una persona confiar sobre el desempeño de terceras. Lo que, sobre todo, en las actividades donde intervienen varias personas, se nos permite confiar es aquello que cae precisamente sobre el marco de competencias de actuación de otras personas. En tanto el sujeto no tenga una posición de garante que le obligue a verificar que el comportamiento de quien actúe antes que él es defectuoso, y en tanto no tenga una posición de garante que le obliga a verificar que el desempeño de quienes actúan después de él va a ser acorde a derecho, él puede mantenerse siempre dentro de los contornos de lo que el ordenamiento jurídico le permite hacer y confiar. Principio de confianza. De nuevo, un recurso de nulidad un poco más antiguo, da lugar a la aplicación del principio de confianza, dejando absolutamente en claro que se trata de una cuestión estrictamente objetiva. Debe recordarse que para una adecuada aplicación del principio de confianza ha de establecerse sin lugar a dudas que el sujeto imputado cumplió con todas las obligaciones y deberes inherentes a su rol. Se trata del cumplimiento estricto de los deberes, de las obligaciones que el sujeto asume. Que a eso se le conozca tradicionalmente como principio de confianza y ello pueda sugerir que es una cuestión de dolo o de error, es algo que habría que intentar evitar. Asimismo, la prohibición de regreso, otro criterio que la jurisprudencia nacional asume y con el cual trabaja de manera reiterada, implica que no se puede responsabilizar a una persona por un ilícito que causó o favoreció en su comisión mediante un comportamiento gestado como parte de su rol social. La prohibición de regreso, sigo leyendo este fragmento del recurso de nulidad 1645-2018, Santa. La prohibición de regreso se basa en un elemento fundamental, la neutralidad de la conducta realizada en el seno del ejercicio de un rol social. Y quiero que nos fijemos en eso. Al menos para un sector de la jurisprudencia, la prohibición de regreso prácticamente se solapa o se superpone con el comportamiento neutral. Dicho con otras palabras, la prohibición de regreso o lo que ella denota no es sino la realización de un comportamiento neutral porque el sujeto se mantiene dentro del seno, dentro de los contornos del ejercicio del rol social, rol jurídico, preferiría yo. Comportamiento neutral. A este caso me voy a referir luego, cuando la Corte Suprema sostiene que un dentista que brinda servicios de salud a miembros de un grupo terrorista y que por tanto causalmente les permite gozar de salud para mediante actos de terror cometer delitos, ello no escapa del rol que el ordenamiento jurídico le reconoce como dentista. Aun cuando causalmente nadie pueda negar que aquí hay una contribución
a un hecho, en este caso ilícito, mientras el dentista actúe como tal y no se inserte en la organización criminal. A tenor de este razonamiento de la Corte Suprema, su comportamiento será uno neutral. Dice la Corte Suprema, se trata de un comportamiento estereotipado, inocuo, cotidiano, neutral o banal y no constituye participación en un delito cometido por un tercero. Y ya para ir cerrando esta parte de mi exposición, en la cual me estoy valiendo de estas diapositivas, también en una muy reciente casación, difundida este año, la 526 de 2022, la Corte Suprema vuelve a aplicar el criterio del comportamiento neutral, estableciendo básicamente que el acto neutral no puede generar en ningún caso responsabilidad penal porque no permite superar objetivamente el nivel mínimo de relevancia para que la conducta adquiera significado delictivo como una conducta de participación. De nuevo, la Corte Suprema no duda en ubicar a la imputación objetiva y a los criterios o filtros de imputación objetiva, en este caso comportamiento neutral, en el comportamiento típico, en la tipicidad objetiva, en el injusto de comportamiento. Nada tiene que hacer la imputación objetiva hoy día en la relación de causalidad y menos como criterio de imputación de un resultado. Su ubicación es, y esto ya lo demostró Frisch hace más de 30 años, en el comportamiento típico, en la dimensión objetiva de ese comportamiento típico. Quiero dejar de proyectar, no sé si lo he hecho. ¿Sí? Perfecto. Ya. Sigo. Se trata, por tanto, de la imputación del riesgo, no del resultado. Esto, evidentemente, debería motivar un cambio en la terminología. Los problemas que se analizan con los criterios o filtros de imputación objetiva son, por tanto, problemas del comportamiento típico y no de la imputación del resultado. Alguien aquí podría preguntarse, ¿y si es así, qué rol, qué desempeño tendría entonces el resultado en la estructura del delito y en la atribución de responsabilidad penal? Hasta donde soy capaz de entender las cosas, dado que el resultado no es algo que se prohíba, solo se prohíbe el comportamiento, como único mecanismo para que como sociedad podamos evitar ciertos resultados indeseables, insisto, dado que lo único que se puede prohibir razonablemente es que las personas nos inhibamos de actuar de determinada manera, el contenido del delito, en tanto se trate de algo que sustenta una prohibición, solo puede quedar abarcado por el comportamiento. El resultado, en todo caso, jugará un rol junto a otros factores en la determinación judicial de la pena, como criterio para determinar el quantum de la pena. Me gustaría tener en otro momento la posibilidad de explayarme sobre esta posición. De las consideraciones hasta ahora ofrecidas, se sigue que el injusto penal es la infracción a un deber que obliga al ciudadano a respetar las fronteras de la libertad jurídicamente reconocida y garantizada para terceros. ¿Cuándo y bajo qué criterios se puede determinar, desvalorar el comportamiento de manera tal que pueda calificarse de típico? Depende de una perspectiva ex ante, nunca ex post. Esto es así, entre otras razones, porque no puede renunciarse a que el ciudadano sepa si su conducta está prohibida o no, no solo cuando la realiza, sino incluso antes de realizarla. No otra cosa, es lo que garantiza la ley previa como manifestación del principio constitucional de legalidad penal. Por último, quisiera referirme, al menos brevemente, ofrecer algunas pinceladas al comportamiento neutral. Es altamente probable
que el concepto de comportamiento neutral que se ha instalado en la jurisprudencia y doctrina sea el de un acto que, a pesar de poder contribuir causalmente al hecho ilícito de un tercero, no adquiere el significado de típico, debido a que se trata de un acto estereotipado, es decir, un comportamiento que la sociedad, pero sobre todo el ordenamiento jurídico, admite como lícito e incluso en algunas ocasiones fomenta e incentiva, pues se ubica siempre dentro de las fronteras de la libertad jurídicamente garantizada. A este respecto, un ordenamiento jurídico que quiera mantener la coherencia deberá reconocer que la única consecuencia jurídico-penal que cabe atribuir a quien se limita a actuar conforme a lo que el propio ordenamiento jurídico le permite hacer es la realización de un comportamiento que, desde su inicio, es penalmente irrelevante, es objetivamente atípico. Por más que el sujeto actúe motivado por un deseo de causar daño, si actúa conforme a lo que el ordenamiento jurídico le faculta, se mantiene del lado de la legalidad. Las malas intenciones, por más intensas que sean, no tienen la capacidad de alterar este razonamiento. El juez, perdónenme el ejemplo, el juez sádico que, valorando adecuadamente las pruebas y aplicando escrupulosamente el derecho, condena a una persona a 10 años de privación de libertad, no deja de actuar como juez, a pesar del placer o gozo que experimenta, y a pesar de que los menores hijos del condenado, aprovechando su ausencia, se dediquen ahora al crimen. Una primera manifestación de los comportamientos neutrales es el cumplimiento de un deber. Aquel sujeto que es portador de un deber legal debe cumplirlo, a no ser que esté dispuesto a soportar las consecuencias jurídicas del incumplimiento. Y en muchos casos, el incumplimiento del deber legal genera incluso responsabilidad penal por el delito de desobediencia a la autoridad o por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Dado que el incumplimiento de un deber legal conduce a la responsabilidad jurídica, su cumplimiento, la otra alternativa, mantiene al sujeto en la legalidad. En otras palabras, es evidente que el destinatario de un deber legal no tiene el derecho a incumplirlo. Pero, por lo mismo, si lo cumple, puede argumentar legítimamente haber actuado como el ordenamiento jurídico le impone y obliga, y por tanto, su conducta no puede tener un significado típico, aun cuando un tercero se aproveche de ella para cometer un ilícito. Así, por ejemplo, médicos, sacerdotes e incluso abogados que en el estricto ejercicio de la profesión conocen de cierta información que, si la hacen pública, podrían eventualmente contribuir a evitar ilícitos, están obligados, sin embargo, a mantenerla en reserva bajo riesgo de incurrir en responsabilidad penal por el delito de revelación de secreto profesional del artículo 165, que además, de alguna manera, garantiza la propia Constitución en su artículo 2, numeral 18. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el expediente 7811 del 2005, de 22 de febrero del mismo año 2005, sostuvo, haciendo referencia a este razonamiento, que tal derecho, el derecho al secreto profesional, también obliga al propio profesional, es evidente, a guardar celosa reserva de los secretos confiados por su patrocinada en el marco de la defensa que ésta le confía. En consecuencia, continúa el Tribunal Constitucional, si, tal como manifiesta el propio abogado recurrente, este ha faltado a dicho deber ante la autoridad policial al revelar secretos sin ningún tipo de coacción, la violación del secreto profesional no la habría cometido la autoridad policial emplazada, sino en todo caso el propio recurrente en agravio de su patrocinada. En pocas palabras, el deber conlleva a actuar de manera neutral en derecho penal. Algo similar ocurre en los casos en que se tiene el derecho legal de actuación. Ahí donde el ordenamiento jurídico reconoce la existencia de un derecho jurídico, esto es, la prerrogativa de actuación lícita, debe reconocerse también que el ejercicio de dicho derecho es un acto que,
para el derecho penal es neutral. Por ejemplo, cuando el dentista, hemos visto ya el recurso de nulidad, cuando el dentista atiende a miembros de un grupo terrorista, sin duda contribuye causalmente a que estén en buenas condiciones para que puedan generar zozobra mediante el terror. Pero la Corte Suprema ha establecido ya, y entiendo con buen criterio, que se trata, en ese caso, del ejercicio regular de un derecho, de una profesión, de un rol, de un comportamiento en definitiva neutral. Esto no significa, sin embargo, que un profesional no pueda integrarse a una organización criminal y que siempre esté legitimado a invocar que actúa dentro de los contornos de su rol social, por ejemplo, como médico, como sacerdote o como abogado incluso. De hecho, la realidad nos enseña que en algunas ocasiones distintos profesionales forman parte de estructuras criminales, pero el límite entre el comportamiento neutral como ejercicio de un derecho, oficio, cargo o profesión y un comportamiento típico del delito de organización criminal o uno de participación en el delito cometido por un tercero es siempre una cuestión objetiva y no una cuestión subjetiva. No depende de la intención con que actúe el sujeto o de sus conocimientos. Depende, por el contrario, de si el comportamiento que lleva a cabo forma parte de lo que el ordenamiento jurídico admite como ejercicio legítimo de un oficio, cargo, profesión o derecho. A esta altura del discurso, es probable que se haya advertido, que al menos para quien habla, el comportamiento neutral encuentra respaldo normativo en el artículo 20, numeral octavo del Código Penal, que regula tanto el cumplimiento de un deber legal como el ejercicio legítimo de un derecho. Así lo ha asumido también la Corte Suprema en reiteradas casaciones. De esto se deriva, entiendo, una consecuencia sistemática trascendental. Dado que el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho son comportamientos neutrales, y el comportamiento neutral, según el entendimiento absolutamente mayoritario, neutraliza la tipicidad objetiva del hecho, el artículo 20, numeral octavo del Código Penal, termina siendo una causa de atipicidad y no de antijuridicidad. Luego, por coherencia, habrá que reconocer que el resto de las circunstancias que regula el artículo 20 del Código Penal a título de eximentes de responsabilidad y que puedan reconducirse o bien al cumplimiento de un deber legal o al ejercicio legítimo de un derecho, deberán merecer exactamente el mismo trato. Expresado en otras palabras, si el ejercicio de un derecho es un acto atípico por ser comportamiento neutral, también será atípica la legítima defensa, el consentimiento y el estado de necesidad. Y si el cumplimiento de un deber es un comportamiento atípico por neutral, asimismo, también será un comportamiento atípico el descrito en el artículo 20, numeral 11, que se refiere al cumplimiento del deber por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en estricto cumplimiento de la normativa que les permite el uso de las armas, causan muertes o lesiones graves. Ahora bien, ¿qué rol desempeña el conocimiento que tenga el sujeto sobre el actuar delictivo del autor? Es decir, es necesario, y en su caso, ¿por qué?, que para descartar el comportamiento neutral, el sujeto no deba saber que su comportamiento contribuye causalmente al delito que comete un tercero. El caso que me permitiré analizar para responder a este interrogante ha sido materia de pronunciamiento judicial. En el recurso de nulidad 529 del 2014, de 7 de octubre del mismo año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió que acompañar a un traficante que transporta drogas para su ilícito comercio era un comportamiento neutral, porque no se pudo probar el acuerdo previo. Cuidado, abro comillas. No se ha logrado acreditar la imputación subjetiva del dolo con que debe actuar un autor del delito de tráfico ilícito de drogas. Resulta ineludible la absolución de la procesada. Cuando se analiza en detalle este razonamiento, se advierte que al menos en este pronunciamiento, el comportamiento de acompañar a un traficante que porta sustancias ilícitas para su ilícito comercio es, desde el punto de vista de la tipicidad objetiva, un comportamiento de autoría. La neutralidad del acto en este caso vendría
por ser un comportamiento no doloso, ausencia de acuerdo previo. Esto se puede expresar de otra manera. El comportamiento sería imprudente por incurrir el sujeto en error vencible o subjetivamente atípico por ser un error invencible. Pero en cualquiera de estos escenarios seguiría siendo un acto objetivamente típico de contribución a un hecho delictivo ajeno, al menos en esa sentencia. A este razonamiento me permitiré catalogarlo como uno en que el dolo, el conocimiento sobre el acontecer delictivo al cual se contribuye causalmente, es indispensable para otorgarle al comportamiento un sentido típico, en el sentido de un comportamiento no neutral. Expresado en otras palabras, ahí donde el sujeto desconozca que contribuye causalmente al delito de un tercero, no será posible atribuirle a sus actos relevancia típica porque se tratará de una conducta inocua, estereotipada, adecuada a determinada profesión u oficio. Un planteamiento similar se encuentra en la reciente sentencia de casación que proyecté al menos un pedazo, 526 de 2022, Corte Suprema, de 17 de febrero de este año. En esta casación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió, citando al Tribunal Supremo Español, que si bien para atribuirle sentido típico a un comportamiento o descartarlo por ser neutral, abro comillas, es necesario un juicio normativo, una valoración más allá de la descripción empírica. Desde la perspectiva objetiva, continúa la sala, para distinguir un acto neutral de un acto de cooperación, especialmente en los casos que la aparición de actos aparentemente neutrales, debe analizarse si estos actos tienen lugar en un marco de conducta del tercero en el que ya se ha puesto de relieve la finalidad delictiva. Continúa la sala. Dentro de estos aspectos objetivos se encuentra no solo la conducta del sujeto, aisladamente considerada, sino también el marco o contexto en el que se desarrolla. A ello, sigue la sala, se añade el conocimiento que el sujeto tenga de dicho marco, pues no cabe disociar absolutamente aquellos aspectos objetivos de los elementos subjetivos relativos al conocimiento de que con la conducta que se ejecuta, que es externamente similar a otras adecuadas socialmente por la profesión o actividad habitual del autor, se coopera a la acción delictiva de un tercero. En pocas palabras, la Corte Suprema todavía incorpora criterios subjetivos vinculados al conocimiento del riesgo para determinar la neutralidad, que es una cuestión estrictamente objetiva, del comportamiento típico. El marco teórico que asumió la Corte Suprema en esta casación es que el acto neutral, como criterio o filtro de imputación objetiva, depende del dolo. La neutralidad del comportamiento no sería una cuestión estrictamente objetiva. En ella confluirían consideraciones objetivas y subjetivas. Y ya para terminar, y me disculpo por el tiempo, otros casos, también en la Corte Suprema, han sido resueltos de manera distinta. El conocido caso del taxista que motivó el recurso de nulidad 416699 de 7 de marzo del año 2000 se ubica en las antípodas del razonamiento esbozado por la Corte Suprema en las dos últimas casaciones que he mencionado. En este caso, el del taxista, se analizó la relevancia típica del comportamiento de quien brinda un servicio de transporte, taxi, a unas personas que huyen del lugar después de perpetrar un delito de robo. Con ayuda de una cita de Jacobs, se tomó postura, en ese caso, por el marco teórico que permitió resolverlo. Se asumió que lo que objetivamente se imputa al portador de un rol es el quebrantamiento de los límites de dicho rol. Aplicado al caso del taxista, ello permitió a la sala considerar que el sujeto se limitó a desempeñar su rol de taxista, el cual podríamos calificar de inocuo, ya que no es equivalente per se, ni siquiera en el plano valorativo, al delito de robo agravado, que, de otro lado, ojo, se ha establecido en autos que el citado encausado, en un momento determinado del desarrollo de la acción, tuvo pleno conocimiento de la ilicitud de los hechos desplegados por sus contratantes. Es decir, el sujeto advirtió plenamente que estaba transportando a personas que acababan de perpetrar un delito de robo. Quien considere que la neutralidad de una conducta no depende de aspectos subjetivos vinculados al dolo o al conocimiento de la antijuridicidad,
se sentirá cómodo con la forma como la Corte Suprema resolvió el caso del taxista. Pero deberá, por coherencia, admitir que también se mantendrá dentro de los contornos de su rol el taxista que sigue conduciendo hasta el destino mientras el pasajero golpea a la señorita con la cual subió al taxi. Dado que objetivamente no tiene un deber de garante que le obliga a intervenir, no se podría considerar que su omisión tiene un sentido típico de contribución o en hecho delictivo ajeno. Con otras palabras, conocer o percatarse del delito que comete un tercero no genera la obligación penal de evitarlo. El principio que subyace a este razonamiento es sin duda sugerente y, al menos desde mi punto de vista, debería aceptarse. Un ordenamiento jurídico que imponga deberes de garante por el simple hecho de conocer una situación ilícita restringiría de manera absurda y legítima la libertad de actuación. El médico, por ejemplo, estaría obligado a recetar a todas las personas que se cruzan en la calle en quienes, por sus rutinarios conocimientos como médico, detecta algún síntoma de enfermedad. En una pandemia, imagínense ustedes lo que sería eso. Y los que estamos aquí presentes estaríamos probablemente en graves problemas, porque nada hacemos a pesar de que conocemos en qué lugar se expende ilícitamente drogas o se venden autopartes robadas. Parece más bien, y con esto termino, que el delito de omisión a prestar auxilio, aplicado subsidiariamente, podría entrar aquí en consideración y evitar ampliar en demasía los márgenes de la tipicidad de un delito. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro distinguido expositor, el doctor Iván Meini Méndez, por su excelente exposición, y nuestros seguidores están atentos para conocer la palabra clave de nuestra sesión 272. ¿Cuál es esa palabra clave, por favor? La palabra clave es riesgo. Riesgo. Muy bien, acaban de escuchar ustedes, la palabra clave de nuestra sesión 272 es riesgo. Se va a activar un enlace para que ustedes puedan registrarla, que va a permanecer por espacio de 5 minutos. Mientras eso sucede, escuchamos los comentarios de nuestro señor presidente Octavio César Saboné Casín. Adelante, doctor. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, hemos asistido a una sesión en la cual se ha hecho una reseña de la evolución de la teoría de la imputación objetiva, con una puntual alusión a las pinceladas de la Corte Suprema en cuanto a 4 institutos, dentro de ellos el de mayor desarrollo, el del comportamiento neutral. Inclusive, ¿no? Hay una casación también en la que la Corte Suprema últimamente se pronunció en el caso del doctor Monroy Galvez, ¿no? Sobre precisamente el tema del comportamiento neutral. Eso nos puede ver lo frecuente que es ya. Es un lugar común el uso de estas categorías para resolver en la máxima instancia judicial. De tal manera que todos los que hemos asistido a esta cátedra podemos utilizarla como para reubicar conceptos, reflexionar en los mismos. Hay muchas cosas que se me han quedado por ahí. Y yo simplemente creo que me quedo con la parte de la exposición que hace alusión a este tema de racionalidad en el incidir la teoría de la imputación objetiva, no en el comportamiento o en el resultado, sino exclusivamente en el riesgo. Ahora bien, existen problemas operativos que tenemos efectivamente los jueces o los que participamos en un sistema de administración de justicia, ya sea como fiscales, procuradores, abogados, jueces. Entonces, a la sazón de la discusión que se desató en el caso que menciono del doctor Monroy Galvez, la pregunta era de que si nosotros podíamos sacar a relucir estas figuras en un estado tan temprano como es la investigación preparatoria, a efectos de determinar si una conducta es neutral o no, de acuerdo simplemente a la imputación que hace la Fiscalía. Y ahí vemos que, claro, fue un voto mayoritario que dijo que sí, que si objetivamente la posición de neutralidad surge del relato fiscal y se entiende que ese relato fiscal es, ¿no es cierto?, escoltado por ciertos elementos de convicción que señalan esa posición, no habría ningún problema en decir que aquí sí hay un comportamiento neutral. La posición minoritaria sostuvo de que era un lugar común en que esas situaciones deberían dilucidarse previamente, luego de un juicio.
Entonces, al margen de lo complicado que es este punto, para efectos de la experiencia judicial y la praxis diaria, el asunto sería, ¿podemos invocar una categoría como el riesgo en una imputación sin que sea necesario el juicio? Creo que en adelanto todos deberíamos decir, bueno, depende del caso concreto, cómo se ha imputado, qué elementos de confesión se hayan acompañado. Pero en líneas generales, a raíz de su experiencia también como procurador público, ¿cómo podría usted ver este tema? Si es que es posible dar alguna pauta, algún tip, en el sentido de que estas categorías de la imputación objetiva que ha expuesto magistralmente, por decir aquí, desde el Ministerio Público, desde las Procuradurías Públicas, ¿qué es? ¿Cuál es el procedimiento que habría que seguir para probatoriamente ser exitosos ya en la defensa ante los tribunales? Y muchas gracias una vez más por su magistral exposición. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor Sawanay. Yo diría, en primer lugar, retomaría sus palabras, mucho depende del caso en concreto, ¿no? Intento establecer alguna valoración general, ¿sí? Siempre con cargo a que se deba revisar luego las particularidades o singularidades de cada caso. Al menos quienes consideramos que los criterios, filtros de imputación objetiva, lo que permiten es determinar la tipicidad o no del comportamiento. La discusión se ubica sistemáticamente a nivel de tipicidad objetiva. Por tanto, en lo personal, no me parecería descabellado que se pueda discutir en un incidente de excepción de improcedencia de acción, porque en definitiva lo que el Código Procesal Penal y la jurisprudencia al respecto establecen es que en un incidente de esa naturaleza se puede cuestionar si el hecho que la narrativa fiscal está atribuyendo es típico o no. Entonces, claro, hay límites muy finos. Hay casos fáciles, hay casos complejos. Yo considero y me parece absolutamente razonable, por ejemplo, un concepto material de funcionario público. ¿Sí? Un concepto de facto. Yo creo que son funcionarios públicos no solamente las personas que tienen un título formal, habilitante por el Estado, sino que en muchas ocasiones uno puede desempeñar función pública de facto. Y el derecho tiene que tratarlo de esa manera. Pero si la imputación fiscal, que es en definitiva de lo que se tiene que defender el sujeto, describe un hecho o reconoce que el sujeto ha actuado en el ejercicio de un derecho o de un deber, no me parece descabellado que eso se pueda discutir sin entrar al tema de fondo en un incidente de excepción de improcedencia de acción. Cuestión distinta sería que la narrativa fiscal se condiga con algún tipo penal. Y claro, discutir si el sujeto es realmente funcionario público o no. Discutir si lo que el fiscal está imputando es realmente o no el ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, pues eso debería reservarse como tema de prueba a un juicio penal, a un juicio oral. Temo, por tanto, doctor, que mi respuesta es, va a depender mucho de la narrativa fiscal, de cómo se haya planteado la imputación. Gracias. Muchas gracias por su respuesta al doctor Iván Meini Méndez. Tenemos una pregunta de Raúl Ártica. Dice, atendiendo a la normativización de la imputación objetiva, ¿qué camino considera tendrá en los próximos años el estudio y o aplicación del dolo? ¿Es plausible la objetivización del dolo? Empiezo por la última parte de la pregunta. Yo estimo que sí, que es posible. El dolo, y creo que sobre esto hay cierto consenso, no se prueba. No. Se imputa, se atribuye a partir de las circunstancias objetivas del caso. Ya la Corte Suprema y distintas salas superiores resuelven de esa manera y es un lugar común en la doctrina. El dolo no se prueba, el dolo se imputa.
y se imputa como solo cabe imputar a partir pues, de las consideraciones o de los elementos objetivos, las circunstancias objetivas del caso y del comportamiento. ¿Eso significa que se va a objetivizar el dolo? Honestamente no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí creo, y con esto intento responder la primera parte de la pregunta, sin hacer un vaticinio, ni una especulación, ni intentar leer el futuro de lo que va a suceder, que, y de alguna manera lo decía al principio de mi exposición, el concepto clásico de delito, el esbozado por List y Belling, comportamiento típico, antijurídico y culpable, y la decisión de la tipicidad, gracias a Belling, entre tipicidad objetiva y subjetiva como si fuesen compartimentos estancos, es algo que hoy día cada vez más se pone en cuestionamiento. Quien haya seguido la exposición y quien esté atento a la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema verá cómo se han resuelto casos de imputación objetiva invocando el conocimiento. Es decir, hay vasos comunicantes entre la tipicidad objetiva y la subjetiva. No son en los hechos compartimentos estancos. A mí me seduce la idea de pensar, además, que el límite que distingue el dolo de la culpa, o para algunos el dolo eventual de la culpa consciente, es también una ficción. Y tengo la impresión, y para eso en otro momento, que la imputación subjetiva es una cuestión de intensidad. Hay algunos autores, pocos todavía, que se han dado a pensar si en vez de hablar de dolo y culpa como dos categorías opuestas, y si en vez de hablar de tipicidad objetiva y subjetiva como compartimentos estancos, no se podría hablar de un injusto único, en donde el conocimiento o la ausencia del conocimiento del riesgo desempeñe también un rol en la imputación y en la cuantificación de la pena. Es decir, creo que vamos a asistir en los próximos años a un debate muy interesante sobre el contenido del dolo, sobre su relación con la culpa, la relación de la tipicidad subjetiva con la objetiva, y eso nos va a llevar a cambiar también la concepción de error que tenemos. Una de las consecuencias sistemáticas que se derivan de lo que he dicho es que si la imputación objetiva y el injusto es solo de comportamiento, el dolo solo puede recaer sobre el comportamiento. Y, dado que la imputación objetiva se refiere al riesgo desaprobado, al riesgo ilícito, al riesgo antijurídico, y queda abarcada por el dolo, el conocimiento de la ilicitud como elemento de la culpabilidad también debería ser revisado en algún momento. Y la diferencia entre error de tipo y error de prohibición. Tal vez por ahí vayan los intentos. Muchas gracias por su respuesta. Queremos agradecer infinitamente la participación del doctor Iván Meini Méndez en nuestra sesión 272. Y a continuación, nuestro presidente, el doctor Octavio César Saguanay Calcín, como es una práctica común de todos aquellos que participan en las sesiones de la cátedra de los jueves, entregará en primer lugar un certificado por su participación en esta sesión 272, donde el tema tratado ha sido el estado actual de la imputación objetiva, especial mención al comportamiento neutral. Recibe en este momento el doctor Iván Meini Méndez el certificado por su participación en nuestra sesión 272. Y ahora va a recibir un recuerdo en vidrio de su participación en nuestra sesión 272, que dice lo siguiente: Cátedra de los Jueves, Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en agradecimiento al señor doctor Iván Fabio Meini Méndez